A continuación abrimos el tercer segmento, La Palabra se toma la verdad. Entonces les pedimos el favor a todos los panelistas de este segmento que nos acompañen aquí en la tarima y yo les voy dando el paso a cada uno. Por favor, nos acompaña el novelista colombiano Nahum Montt, Alejandra Chávez Pazmino, quien viene en representación del excombatiente de las FARC Martín Cruz, quien no nos pudo acompañar. También damos la bienvenida a María Clara Galvis Patiño y también al director de la revista Arcadia, Camilo Andrés Jiménez. Muchas gracias. Buenos días. Ya estamos como en Transmilenio. Agradezco la invitación a participar en este seminario, el rol del arte y la cultura en la construcción de la verdad. Agradezco la oportunidad que me brindan para tratar el tema de verdad y literatura en este contexto específico. Quien les habla es un escritor que ha usado la ficción, el relato novelesco, para narrar esa otra verdad que no se ha contado en los libros de historia. Mi estrategia ha sido tan simple como antigua. He tomado como punto de partida algunos hechos que ocurrieron en una realidad vertiginosa y condenada al olvido para escribir mis relatos de ficción. Sin embargo, no existen atajos ni fórmulas, y cada historia trae su propia metafísica, su forma secreta de ser contada, que es anterior a las palabras y los géneros literarios. Con los años he aprendido a aceptar sus leyes y cada vez trato de equivocarme menos. Esta forma de entender la creación literaria me permite esta mañana compartir algunas intuiciones que pueden ser pertinentes para el enorme desafío que enfrenta la Comisión de la Verdad. 1. Comencemos por el final. Se ha planteado la necesidad de pasar la página. El mismo director de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rutz, ha hecho énfasis en la necesidad de pasar bien esta página. Esta mañana me pregunto con ustedes, ¿cómo escribir esa última página? ¿Cómo escribir las últimas líneas de ese libro simbólico que ha sido el conflicto colombiano? Ya sea una carrera de ciclismo de varias semanas o un partido de fútbol, es en las últimas etapas o en los últimos minutos donde los equipos se juegan el triunfo o la derrota. Poco importa que el líder del equipo haya perdido varios minutos en las primeras etapas o que durante el primer tiempo el equipo de fútbol haya recibido varios goles en contra. Estos hechos pasan a un segundo plano si en la segunda semana de la carrera el líder del equipo recupera y aumenta la ventaja de tiempo frente a sus competidores. O el equipo de fútbol, al finalizar el primer tiempo o al comienzo del segundo tiempo, logra empatar y ponerse en ventaja. Es aquí, en la recta final, cuando los equipos y no las individualidades enfrentan el desafío más importante de la competición: mantener la ventaja y ganar. Casos se han visto de equipos que perdieron tiempo y recibieron goles en contra y que durante la competencia jamás fueron capaces de remontar. Es decir, equipos que perdieron desde el comienzo hasta el final. Y casos más dramáticos, donde en las últimas etapas el líder pierde el tiempo que tenía a su favor sobre sus competidores y pierde la carrera. O el equipo de fútbol que llevaba una ventaja y recibe goles en contra en los últimos minutos y termina perdiendo un partido que tenía casi ganado. De manera semejante y guardando las justas proporciones, ocurre con la Comisión de la Verdad. Este momento es decisivo y definitivo. Lo que está en juego no solo es una autoridad, un respeto y una credibilidad ganada con los años. También está en juego un legado, un testimonio que leerán las próximas generaciones e interpretarán a la luz del futuro. Hace más de 2300 años, Aristóteles, en su Poética, identificaba el planteamiento, desarrollo y desenlace como las tres partes que conforman una estructura dramática. En el caso de la Comisión de la Verdad, estamos hablando de causas, efectos y conclusión. Es importante entonces, ¿tienes un segundo? Gracias.
Es importante entonces tener clara la necesidad de cerrar bien este relato, ser conscientes del final, no nos pase como en la fábula de Tolstoy. Érase una vez un hombre que era muy, muy pobre. Este hombre tenía 3 panecillos y una galletita salada. Llegó a casa después de trabajar en el campo y se tragó un panecillo. Como quedó con hambre, se comió otro panecillo, pero seguía teniendo hambre y dio cuenta del tercero. Al final, se comió la galletita y quedó satisfecho. ¡Qué necio soy!, se lamentó el hombre. Tenía que haber empezado con la galletita. 2. Sí. El segundo gran desafío que enfrenta la Comisión de la Verdad, más allá de pasar bien la última página, es evitar los efectos literarios de la verdad. Existen verdades del corazón que muerden el alma de quien las dice, verdades irrefutables, unívocas, que reclaman su condición de ser certezas absolutas, sin admitir duda alguna. Son esas verdades de las que odian, como dijo ahorita nuestro rector Henao. Verdades entrañables que crecen y maduran con nosotros, verdades de perogrullo que son tan obvias que terminan poniéndonos en ridículo, verdades que matan, verdades que salvan, verdades recuerdo, verdades olvido, en fin, de todas las posibles quedo con las verdades de los niños. Me encanta la capacidad que tienen de ver más allá de las apariencias, de hacerse preguntas y de responderlas con esa poesía que nace de su percepción particular de la realidad. En un examen le preguntan a un niño, si tenemos una manzana y se reparte entre 4 personas, ¿con qué se queda cada persona? El niño responde, con hambre. Un padre lleva a su hijo al aeropuerto y le dice, mira ese avión tan grandote. El niño se queda mirándolo y se pregunta extrañado, ¿y a qué horas se grandotó? Le preguntan, este es célebre, le preguntan en Medellín a un niño, ¿qué es la iglesia? El niño responde, lugar donde vamos a perdonar a Dios. En Buenaventura, en un taller de escritura creativa dirigida por el poeta Alfredo Banín, un niño sordo escribió la mejor fábula que jamás haya leído. El niño sordo escribió, había una leona que tenía 3 cachorritos. La leona estaba muy preocupada porque creía que si ella moría, sus cachorritos también morirían. Un día la leona murió. Cierro comillas. Durante muchos años la vi como un reflejo cruel de nuestra historia reciente y me imaginé como uno de esos cachorritos que nada sabían del mundo estrenando orfandad. Un día como hoy tengo otra interpretación. Creo que a pesar de sus apariencias, el texto del niño sordo no es una fábula, sino una parábola, una alegoría de nuestra historia reciente. Hoy, más de una década después de que este niño escribiera este pequeño relato, mi visión es más esperanzadora. Hoy creo que la leona es una metáfora de la guerra, que siempre estuvo con nosotros. La guerra ha terminado y ahora tendremos que aprender a vivir sin ella, como cachorros que estrenan la paz. Y como cachorritos ya dejaremos de comernos un pedacito de manzana que no nos quita el hambre e iremos todos juntos a la iglesia para perdonar por fin a Dios. 3. A estas verdades poéticas no hay que temerles. Cuando me refiero a los efectos literarios de la verdad, estoy hablando de percibirla como una forma de conocimiento, resultado de un proceso de desciframiento, de explicación, de revelación. A esta forma de llegar a la verdad la llamamos en literatura enigma, misterio y secreto. Estos 3 efectos son la principal fuente de trabajo de quienes nos dedicamos al género de la novela negra.
y tiene su origen en los primeros relatos populares. El enigma es algo que se puede descifrar. De hecho, se descifra al interior del relato. A diferencia del enigma, el misterio resulta inexplicable para nuestra lógica cotidiana. Un ejemplo clásico: existen los fantasmas o hay vida más allá de la muerte, eso es un misterio. Y el secreto nunca lo sabremos, porque el personaje que lo sabe nunca lo va a revelar. Para ilustrar mejor esta diferencia entre enigma, misterio y secreto, hay una leyenda de Ítalo Calvino que les recomiendo que se la lean, que está en 6 propuestas para el próximo milenio, pero por respeto a los demás no la voy a leer ahora. O la imagen del secreto en Crónica de una muerte anunciada. Nosotros hemos leído esa novela de García Márquez, que se me hace una de las mejores novelas que escribió, y se cree que es la historia de una venganza, el honor perdido de la muchacha que desgraciaron y eso no, es una historia de amor, pero en el relato está tan bien construido que el narrador, que se llama Gabriel, está dentro del universo de ficción de los personajes, construye una red de sospechosos de quién fue el que desgració a la muchacha, y nunca lo sabemos. Ese es el secreto. El secreto, digamos, es administrar muy bien la información al interior de un relato literario. La comisión tiene ante sí el desafío de distanciarse de estos 3 efectos. Escuchaba ahora en uno de los temas de rap, de hip hop, que alguien hablaba, uno de ellos hablaba de la necesidad de revelar la verdad. Yo pienso que esa es una de las trampas que no puede caer la comisión. La comisión de la verdad tiene ante sí el desafío de distanciarse de estos 3 efectos, porque la verdad que busca la comisión no responde a un proceso de desciframiento, de explicación o descubrimiento. En otras palabras, la comisión de la verdad no hará el trabajo de los novelistas que usan el enigma, el misterio y los personajes que esconden secretos como el pan nuestro de cada día. No, el trabajo de la comisión no es andar por ahí descifrando enigmas, descubriendo misterios inexplicables, ni poniéndole el micrófono a la gente para que revele sus secretos. El trabajo es otro, más complejo y desafiante, porque la verdad que busca esta comisión no es un objeto mágico, sino una fuerza que vincula y da sentido a una comunidad diversa de voces. Una fuerza que articula y enlaza distintos puntos de vista en una geografía particular de significados. Voces que revelan una geografía de un país, cual figura escondida tras un tapiz, que solo se advierte cuando se pone un punto de vista al lado del otro. 4. A veces la realidad se parece a la ficción y a veces necesitamos de la ficción para hacer creíble nuestra realidad. Al finalizar la guerra, dijo Alfred Hitchcock a su biógrafa Charlotte Chandler: hice una película para mostrar la realidad de los campos de concentración. Fue horrible, fue más horrible que cualquier ficción de terror. Por aquel entonces nadie quería verla, era demasiado insoportable, pero ha rondado mi mente durante todos estos años. En mi opinión, dice Hitchcock, al día de hoy no mucha gente quiere ver la realidad, ya sea en el cine o en el teatro. Solo debe parecer real, porque la realidad es algo que ninguno de nosotros puede soportar durante mucho tiempo. La realidad puede ser más terrible que cualquier cosa que pueda uno imaginar. Cierro comillas. Tal vez no seamos fabricantes de historias, sino las historias que contamos. Tal vez estamos hechos de los relatos que somos capaces de contar, las historias que soñamos, que escribimos, que imaginamos, que recordamos, e incluso las que olvidamos. Lo cierto es que las historias que contamos no solo le dan sentido a la realidad que vivimos y compartimos con los demás, también transforman nuestra realidad, para bien o para mal. Somos una paradoja entre la memoria y la imaginación, la realidad y el deseo, la verdad y la literatura. Cuando pienso en verdad y literatura, curiosamente,
No enfrento realidad a ficción, ni opongo el periodismo contra la literatura, ni me digo que nada es verdadero o falso porque puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Nada de eso. Cuando pienso en verdad y literatura, la primera imagen que me llega es una nota escrita con una mano temblorosa. La nota la encontraron en uno de los bolsillos de un oficial del submarino nuclear ruso K-141 Kursk. En agosto del 2000, el submarino ruso había explotado y su rastro se perdió durante meses en las profundidades del mar de Barents. Solo hasta octubre del 2001, un año después, el submarino K-141 Kursk fue sacado a la superficie y llevado a un puerto donde desactivaron las ojivas nucleares que llevaba en su interior. Se recuperaron 115 cadáveres de los 118 tripulantes que habían muerto 14 meses atrás. Digo verdad y literatura y vuelvo a imaginar a un hombre desesperado tomando papel y lápiz para enviar un último mensaje. Un hombre que sabe que va a morir y escribe la última verdad. Imagino su verdad, la verdad del último de los náufragos. Imagino también cómo todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tenemos la urgente necesidad de decir nuestra verdad. La nota que hallaron en el bolsillo del oficial ruso del submarino K-141 Kursk decía, abro comillas, 13:15, todos los tripulantes de los compartimentos sexto, séptimo y octavo pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo a ciegas, cierro comillas. Sospecho que la Comisión de la Verdad tiene mucho de ese náufrago. Sospecho que escriben con la imperturbable exactitud de un náufrago en medio de la oscuridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso a Alejandra Chávez, quien representará al excombatiente de las FARC, Martín Cruz, quien no nos pudo acompañar. Adelante. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Alejandra Chávez, soy militante del partido de las FARC. Tuve la oportunidad desde SINCOP de poder constituir en común la cooperativa macro de las FARC y por supuesto la cooperativa multiactiva de artistas del Común, Comunarte, quien asesoro muy cercanamente en la parte administrativa, financiera y gerencial. El día de hoy, y por tal razón fui designada para poder venir ante ustedes y compartir estas cortas palabras que Martín quiere compartir con ustedes. Ofrece 1000 excusas el no poder asistir, pero él es miembro del CPN y la reunión no se pudo postergar. Entonces envía su gratitud, sus saludos fraternos para todos y todas las que estamos acá y procederé a leer su comunicado. Martín Cruz Vega, excombatiente guerrillero de las FARC-EP, en proceso de reincorporación a la vida civil y actualmente integrante de la Dirección Nacional del nuevo partido de las FARC y presidente de la cooperativa multiactiva del Común, Comunarte. La guerra es el peor acto de los seres humanos, una guerra que pasó y persiste en Colombia que nunca debió ocurrir, pero existió y existe, muy a pesar de estar inmersos en un proceso de paz. Las víctimas siguen contándose por miles de muertos, por centenares, y muchos de nuestros líderes de derechos humanos, exguerrilleros de las FARC-EP, que dejamos las armas por un anhelo de paz que es una realidad y en nuestras manos está la solución. La guerra en la cultura de los pueblos destruye las naciones de identidad, miles de muertos, desaparecidos, desplazados, huérfanos, viudos, millones de víctimas. Este desequilibrio cultural trajo consigo la cultura del odio, la venganza,
la trampa, la perfidia, entre otros lastres que aún llevamos en nuestro acontecer diario y que nos ha impedido fortalecernos como una nación moderna, soberana e independiente. La verdad, nos ha quedado grande pasar la página de la maldad al respecto por el otro del patriotismo que ya no existe. El civismo y el sentido de pertenencia tampoco, solo un puñado de patriotas procuramos construir una nación en equilibrio y en paz. Siempre estamos alertas y prevenidos. Es la verdad, lamentablemente se gobierna con los miedos, y la desinformación. Es verdad que la vida nos está dando una nueva o una segunda oportunidad, el proceso de paz. Todos sabemos que hay muchas dificultades en él, incumplimientos oficiales, talanqueras de fuerzas poderosas que se hicieron ricos con la guerra, pero hemos avanzado y salvado cientos de vidas. Los hospitales para los heridos de guerra están vacíos. Muchos estamos vivos gracias a la firma de los acuerdos en La Habana. Los acuerdos de paz aún son una enorme y única esperanza para todos los colombianos. No podemos dejárnoslos arrebatar, debemos persistir e insistir hasta alcanzar una paz completa, con todo el humanismo, igualdad y equidad, con toda la subjetividad posible y que sea un imposible que de verdad podemos realizar. Las FARC-EP y ahora el partido FARC siempre hemos considerado y practicado el arte y la cultura como principios morales que transforman positivamente la conciencia y las buenas prácticas que facilitan y logran una sana convivencia. Solidaridad, compañerismo, respeto, autoridad colectiva es la experiencia que desde Marquetalia hace 54 años llevamos implícita. Así desarrollamos en nuestra acción política, conjuntamente con las comunidades, en las regiones, todas las expresiones artísticas, el deporte, una actividad que nos conecta el espíritu y los sentidos, las regiones, el teatro, el canto, el baile, los reinados veredales, juegos, interacciones, integraciones y cualquier otro tipo de actividad. Las cosas más simples, pero construimos una comunidad amable y sobre todo en paz. Por eso, siempre construimos una cultura denominada cultura del buen vivir, a pesar de las diferencias, y conquistamos su apoyo en la lucha, discutiendo, acordando, siendo tolerantes, conciliando. Era el culto y la palabra las ideas. En resumen, éramos una gran familia. En las filas de las FARC siempre existió la hora cultural. Aún en los más apremiantes momentos, llevábamos el plástico para el aula, el tablero, las tizas, los libros. Siempre tuvimos un responsable de cultura y de educación. Nuestros escritores, poetas, pintores, danzas, cantantes, el deporte, colores, troveros, cualquier expresión y el alma siempre viva estuvieron presentes en nuestras filas. Claro, hasta ahora de manera invisibilizada por la mentira, la censura y los odios viscerales de los que denominábamos nuestros enemigos. Por eso nos aventuramos, un grupo de excombatientes de las FARC, hombres y mujeres, en la constitución de la cooperativa multiactiva de artistas del Comunarte el pasado 1 de noviembre, asesorados y acompañados por SINCOP, cuya tarea inicialmente es visibilizar nuestros artistas, capacitar y, por qué no, la comercialización de los productos tangibles e intangibles que existen en todos nuestros asentamientos alrededor del país. De ahí la importancia de darle a la cultura y el arte popular un significado y un espacio capital en este proceso de paz, reconciliación y convivencia con la familia colombiana. Será un proceso muy largo y tal vez más dispendioso, que requiere de un trabajo y esfuerzo de multitudes, por encima de nuestras diferencias y diversidades, nuestras visiones del mundo y nuestras percepciones políticas e ideológicas. El arte y la cultura construyen tejido social y conservan la memoria histórica. El arte y la cultura es ante todo humanidad. Es la expresión directa del relacionamiento de las personas, el equilibrio emocional de las relaciones humanas. Si estos preceptos subjetivos se alteran, también se modifican las relaciones de los individuos. He aquí una causa de los odios, las venganzas y la guerra. Martín fue integrante del mecanismo de monitoreo y de verificación en instancia nacional del cese del fuego, hostilidades bilaterales y definitivo entre el gobierno de Colombia, las FARC
integrado por soldados y oficiales de las Naciones Unidas, del gobierno y guerrilleros de las FARC-EP, denominados así hasta en ese momento. Desde la subcomisión técnica en La Habana, buscando una fórmula para el cese de fuego bilateral. Luego formó parte de la delimitación de las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. Seguido, el traslado de nuevas unidades guerrilleras a estos sitios y finalmente, que es con lo que actualmente realiza actividades, con la dejación de armas nacional. La verificación del cese de fuego y el papel de las fuerzas de seguridad cuando ganó el no del plebiscito, se asumieron tácitamente todos como combatientes un compromiso real en la búsqueda de la paz y la reconciliación. Fue una experiencia maravillosa, muchas anécdotas de construcción de confianza, actos personales de mandos oficiales y guerrilleros que impidieron varios enfrentamientos, compromisos mutuos cuando ese denominado no ganó, que en ninguna fuerza avanzaría o dispararía hasta que en La Habana no se resolvieran las dificultades, porque solo les quedaba para entonces el cese del fuego, y fueron los combatientes los que pusieron la dosis de convivencia y reconciliación. Combatientes, los exguerrilleros de las FARC y las personas de Ejército y Policía Nacional. En el proceso de verificación de cese del fuego y dejación de armas, en muchas ocasiones se encontraron quienes se enfrentaron en la guerra. Un saludo y un abrazo fue el inicio de una relación de trabajo por la paz de Colombia, en que los combatientes son los que mejor practicaban y predicaban el anhelo de paz. Creo que acá la palabra, el uso de un buen lenguaje de convivencia, la cultura del trabajo colectivo por la paz y la reconciliación fue clave en todo este trabajo. Se pasaba de lo formal a la informalidad humana, las buenas prácticas culturales en nuestras capacitaciones, integraciones, exposiciones de nuestras producciones culturales dentro del mecanismo, fue clave en la edificación de una nueva cultura en las relaciones personales. El intercambio de libros, de números de celulares, de invitaciones personales, encuentros con antiguos enemigos, el saludo de los abrazos, el compromiso mutuo de construir una familia, ahora se veía llegar la paz de una nueva cultura que se veía crecer. El Estado debe ser el principal gestor y promotor de los espacios de convivencia y reconciliación que apoyen el proceso de paz por medio del arte y la cultura. Es necesario un cambio de fondo en todas las estructuras del Estado, es decir, un Estado para la paz y no para la guerra. De no ser así, será muy complejo, por no decir que imposible, construir una paz integral, estable y duradera. Definitivamente es el arte y la cultura quien puede cambiar la conciencia de las personas por la paz y la verdad completa. La guerra y la cultura son las causas esenciales de los odios, pues debemos acabar con esta causa en Colombia. Hemos invertido las cosas, le hemos dado categoría a la causa, no a los efectos. La principal tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es lograr un relato compartido sobre la verdad de lo que nos pasó en la guerra y sobre todo quién ordenó este estropicio, lo que significa que todos los actores, tanto combatientes como civiles, en cualquiera de los rangos, debemos aportar verdad plena para que realmente haya un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos paso a la especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos e integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, María Clara Galvis Patiño. Bueno, muchas gracias al Grupo de Derecho, Arte y Cultura de la Universidad y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y creo que nadie más organiza esto, si estoy olvidando a alguien, disculpas, les agradezco por la invitación que me permite compartir y a ustedes, por supuesto, por su presencia acá, para compartir y que me permitan compartir con ustedes unas reflexiones, yo diría, iniciales sobre este tema. Yolanda siempre le pone a uno de esos desafíos de pensar cosas que en principio parecen inconexas, pero en esa línea quiero compartir con ustedes cuál sería
la relación que existe entre el arte y la cultura y la verdad y las obligaciones internacionales. Y para ello voy a hablar o a organizar mi presentación en 4 temas. Primero voy a dedicar unos minutos al lugar de la verdad y del derecho a la verdad en el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, ver cuál es la relación que yo encuentro como existente y como posible entre el derecho a la verdad, el derecho internacional y entre la garantía, digamos, del derecho a la verdad por medio de la cultura, y en ese punto ver cuáles serían como algunos de los retos y por qué tengo yo una mirada optimista de que esa relación que yo planteo pueda ser posible. Empiezo con lo primero y tiene que ver, bueno, acá yo soy creo que la abogada y como decía Gustavo antes de irse, los abogados como gremio, no digo como personas, pero como gremio, tenemos dificultades a veces para aproximarnos a otras disciplinas y a tener otras sensibilidades. Partiendo de eso, yo me reconozco como abogada de derechos humanos, pero no dejo de ser abogada. Quiero contarles un poquito que el lugar, si me lo permiten, la casa del derecho a la verdad es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho a la verdad no surgió en el derecho constitucional de ningún país, hoy está incorporado, pero el derecho internacional nació desde, digamos, no nació, se empezó a conversar o a hablar del derecho internacional desde 1977, con la aprobación del Protocolo 1 de Ginebra, que buscaba regular las relaciones o aliviar, para regular las relaciones en los conflictos armados de carácter internacional. Y en ese protocolo se dijo que las actuaciones de las partes en conflicto, que eran internacionales, y de las organizaciones humanitarias internacionales, deberían estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias a conocer la suerte de sus miembros. Y era en un primer momento la suerte de personas desaparecidas o de personas muertas en combate. Entonces, desde allá, desde el 77, se empezó a hablar de ese derecho a la verdad. Luego, y hago un paso muy rápido porque no me voy a sentar en el derecho, pero sí para explicar con algunos ejemplos por qué sostengo que el lugar de nacimiento del derecho a la verdad o de la verdad como derecho es el derecho internacional. Luego, avanzando muy rápido en esto, en 1997 en las Naciones Unidas se aprobó un instrumento que nosotros los abogados llamamos, los abogados nos gusta ponerles nombres raros a las cosas, y entonces los llamamos instrumentos de soft law. ¿Eso qué quiere decir? Derecho suave o derecho que no tiene la misma fuerza de una constitución o de una ley o un tratado, porque son reglas, principios, guías. Y entonces en 1997 se aprobó el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, y ese conjunto de principios dijo algo maravilloso. Dijo, las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho a saber las circunstancias en que ocurrieron los hechos violentos, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales o torturas. Y luego, sobre esto hay muchísimo, señalo en el 2005 un estudio muy completo que hizo la Comisión de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad. Y por mandato de muchas organizaciones, por la necesidad de estudiar el tema, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que hoy se llama Comité, abordó el estudio del derecho a la verdad de manera integral y desde una perspectiva jurídica. Y en esa resolución, ya en este siglo, en 2005, por primera vez se dice que la verdad puede ser encontrada por comisiones de la verdad, porque antes la lógica del derecho internacional decía la verdad tiene que estar atada a un proceso judicial. En los procesos judiciales es que se encuentra la verdad, por fuera no. Y entonces esta resolución tiene esa importancia, dijo no, la verdad también la pueden encontrar comisiones de la verdad. Y finalmente, no son estos hitos que yo he mostrado no porque sean los únicos, sino porque me parece que cada uno tiene la relevancia que he indicado. En el año 2006, las Naciones Unidas aprueban el último tratado de derechos humanos, que es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,
que crea el comité que yo integro en este momento, y ese es el único tratado, así hard law, no soft law, sino hard law, el único tratado que consagra el derecho a la verdad en el texto del tratado, porque antes estaba en estas resoluciones de las Naciones Unidas, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en los dictámenes del Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, pero es la primera vez que el derecho a la verdad, el derecho de las víctimas y de los familiares de personas desaparecidas a conocer las circunstancias sobre los hechos y la suerte y paradero de las personas desaparecidas. Eso tiene una relevancia muy importante porque es el único tratado, reitero, a nivel universal y a nivel regional que consagra el derecho a la verdad. Con esta breve introducción o puesta en contexto de lo que yo entiendo de dónde viene el derecho a la verdad, quisiera abordar lo siguiente, y es pensar o encontrar una relación entre la obligación que tienen los estados por virtud de los tratados, en concreto los estados que han ratificado la convención para prevenir, para proteger a las personas contra las desapariciones forzadas. En este momento son 58 estados. Esos estados tienen el deber de proteger y garantizar la verdad de los familiares de víctimas desaparecidas, de personas desaparecidas. Pero ese derecho, como está arraigado ya en el derecho internacional, uno no podría decir que es únicamente para las víctimas de desaparición forzada, sino para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la relación entre esa obligación que tienen los estados de proteger y garantizar el derecho a la verdad y el arte? Y yo creo que es una relación en que, por un lado, la obligación de proteger la verdad nos habla de qué es lo que deben hacer los estados, ¿cierto? Dar cuenta de las circunstancias, de la suerte y el paradero de las víctimas de desaparición forzada. Eso es el qué, pero creo que la relación, o por lo menos yo la he encontrado en el cómo, y en cómo hacerlo creo que tenemos un territorio, un ámbito muy grande, porque el derecho internacional no le dice a los estados cómo tienen que hacer las cosas, le dice qué es lo que no puede pasar. Usted no puede torturar, usted no puede desaparecer, ¿cierto? Pero el cómo lo hace se deja a lo que se llama al margen de discreción de los estados. Y ahí yo creo que desde el derecho internacional podemos pensar que la cultura tiene un rol, y aquí voy a utilizar una palabra técnica para que no se entienda en sentido coloquial, como fuente del derecho. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros los abogados desde primer año estudiamos que las fuentes del derecho son la Constitución, la ley, con trabajo ya después de unos años decimos que los tratados internacionales, ¿cierto? Pero es un planteamiento de pensar que la cultura y el arte sean fuente del derecho, pero fuente formal, porque uno dice sí, la cultura es fuente de derecho y fuente de inspiración y fuente de muchas cosas, pero si no la pensamos desde el derecho como que la cultura sea fuente de derecho, que en la cultura se encuentren reglas, normas, patrones, eso es, digamos, una reflexión que me permito hacer en este escenario, entiendo, digamos, de pensar así en voz alta y a futuro. Seguramente si estuviera en un escenario de abogados y de abogados clásicos, me estarían diciendo que tengo que me quiten el título, porque esto sería una herejía, porque el derecho es la Constitución y la ley, no más. ¿Quién dijo que otras cosas? Los tratados, ya ahí vamos, pero que la cultura sea fuente de derecho creo que es un desafío que nos lo permite el derecho y la obligación internacional, porque reitero, nos dice qué hacer, pero no nos dice cómo, y por ahí puede haber un camino. Yo he encontrado otros. Y esto porque, como hemos conversado y oído hoy, porque la verdad puede ser construida y determinada por el arte y por la cultura. No voy a repetir los ejemplos que han mencionado mis colegas, pero eso me permite pensar que ahí hay una relación. Claro, esto implica retos, y creo que el primer reto es un reto cultural. Quienes estaban en el panel anterior, Yesid Reyes decía, esa relación entre el derecho o entre las instituciones, lo decía él, entre la Jurisdicción Especial y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el arte, no es una conexión obvia, decía él.
Eso no surge como no es el mainstream, como nos recordaba en el lenguaje que utilizó también el Francisco de Roux. Y Gustavo nos decía, y lo reitero, los abogados estamos acostumbrados a formas, a ritos. Ustedes ven los juicios cómo son llenos de ritos, de formalidades, incluso de formas de vestir, de formas de decir. Y ahí yo creo entonces que la cultura tiene, o yo le pondría un reto, y es que interpele al derecho con todas sus formas y sus ritos, se meta en la casa de las instituciones que hacen, aplican, dicen, interpretan el derecho, que toquen la puerta de esa jurisdicción especial, de esa Comisión de la Verdad, que son instituciones estatales y que están tienen el mandato del acuerdo de encontrar distintas verdades. Pues el arte yo diría que tiene ese reto, interpelen al derecho, a los abogados, a la comunidad jurídica con sus formas rígidas, limitadas, formales, ¿no? Y al derecho, a la comunidad jurídica le pondría también un reto, ¿cómo interpretar las expresiones de cultura como fuente de derecho? Miren, los abogados, en todas las facultades tenemos una materia que se llama interpretación jurídica. ¿Y qué es lo que interpretamos? Los textos, y podemos pasarnos años y siglos diciendo cómo se interpreta una norma, una institución, ¿cierto? Hay tratados donde hay autores que dicen que los vacíos del derecho se llenan así, otros dicen que asá, ¿cierto? Y el objeto de estudio es la norma jurídica y la interpretamos. ¿Por qué no ponerle a la comunidad jurídica el reto de interpretar las expresiones de arte? ¿Qué quiere decir desde el derecho el cuadro que está afuera, que es dibujado creo que por una persona de las FARC, donde nos muestra aviones y bombardeos y personas muertas? Eso es, para mí, desde mi lado de abogada, ahí lo que estoy viendo yo veo una denuncia de una muerte y de un bombardeo. Pero un abogado tendría que recibirlo en las hojitas. Pongo en su conocimiento que tal día, a tal hora, hubo una muerte o un bombardeo, tal. La cultura, esas expresiones de arte, nos están o le ponen a la comunidad jurídica el reto de interpretar esas expresiones como interpretamos las normas y las piezas jurídicas. Entonces creo que hay un desafío grande. Y esta parte, así como lo primero dije, que la cultura es fuente del derecho, acá quiero decir que las expresiones de cultura y de arte sean prueba en el derecho, no prueba plena, por supuesto, pero que sean tomadas como indicador, como indicio de que hubo una muerte, una desaparición, de que eso no es solamente una expresión de arte o un símbolo, sino que al derecho le tiene que decir algo y el derecho tiene el reto de interpretarlo bajo sus categorías. ¿Esto es una prueba? Yo creo que sí, es un indicio, es un indicador que si, y lo repito, si un abogado promedio lo ve escrito en una demanda, dice, ay, aquí hay una denuncia y yo tengo que hacer algo con eso, aquí hay una denuncia de un bombardeo y de la muerte de unas personas, pero si está en un cuadro, sería interesante ver cómo si uno le lleva ese cuadro o cualquier expresión artística a un juzgado, dice no, esto aquí no tiene lugar porque tiene que venir en el memorial. Eso sí está en la cabeza de la comunidad jurídica. Y esto me permite, digamos, decir esos retos, pensar o pasar a lo último, y es de compartir con ustedes por qué yo creo que eso es posible. Y yo creo que es posible por al menos 3 tipos de razones. La primera, que la mencionó ya Francisco de Roux, a quien debo decirles no lo había visto nunca en persona, esta es la primera vez hoy, y esto es ¿para qué? Para decirles que no tuvimos tiempo de ponernos de acuerdo y de hablar de lo mismo, pero la primera conexión que a mí me permite pensar que es posible que estos retos se vuelvan realidad es que la cultura y el arte y el derecho, por lo menos el derecho de los tratados, comparten un valor común, y es el valor de la dignidad humana. Creo en una exposición maravillosa, el padre Francisco, bueno, le dije padre, no está, no me va a regañar, Francisco de Roux nos dijo, y el arte rescata la dignidad, el arte dignifica a la víctima.
Y ese es uno de los propósitos del derecho internacional de los derechos humanos, rescatar la dignidad perdida, y un propósito del derecho internacional de los derechos humanos y de la justicia transicional. Y acá en esto de los símbolos, acá tengo en mi mano una copia de, yo no soy religiosa, no tengo Biblias, y tampoco, y el documento que yo cargo en mi cartera es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo soy abogada de esta universidad, formada en Derecho Constitucional, pero no tengo la Constitución, yo cargo la Declaración Universal. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace 70 años, los estados cuando organizaron las Naciones Unidas para que no volviera a haber una guerra como la segunda, ese fue el propósito, que eso no volviera a pasar y que no se volviera a pisotear la dignidad como pasó en la Segunda Guerra. Desafortunadamente eso sigue pasando, pero el valor de la dignidad sigue estando vigente y les leo el primer considerando, dice, considerando que el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Entonces, la dignidad intrínseca al ser humano, que Francisco de Rugla dijo de manera muy bella, nadie tiene más dignidad que otra, es igual, y esto está en la Declaración Universal. Y en esa misma Declaración Universal los estados dijeron que organizaban las Naciones Unidas porque reafirmaban la fe en la dignidad y el valor de la persona humana. Entonces yo creo que esto, que está en el derecho internacional de los derechos humanos, y ese objetivo del arte de rescatar la dignidad es un terreno común. Y cuando hay un objetivo común, los abogados lo ponemos en una declaración escrita y los artistas lo expresan de otra manera, pero hay un objetivo común, eso permite lograr lo que yo he mencionado y lo que he planteado como retos. Y les hablo, digamos, del derecho, no solamente de estos tratados, de ese propósito de rescatar la dignidad que esté en una declaración que ya tiene 70 años, sino las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que son palabras, ¿no?, tienen un objetivo que es rescatar la dignidad perdida, y esto se los voy a contar con una anécdota. Yo fui con una organización para la que trabajaba, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CIGIL, representante de las víctimas del caso La Cantuta contra Perú, unas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas durante la época de Fujimori en Perú, y cuando el gobierno de Fujimori, la primera reacción cuando estas personas fueron desaparecidas por agentes del Estado fue: el Estado no tiene nada que ver con esto. Esos muchachos, quién sabe a dónde se fueron y ahora quieren echarle la culpa al Estado, ¿cierto? Era una negación de la responsabilidad del Estado. Cuando la sentencia de la Corte Interamericana determina los hechos y hace un relato de los hechos y en un párrafo dice: estos hechos no hubieran podido cometerse sin la participación del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, y la mamá de uno de los chicos, la señora Raida Cóndor, leyó esa sentencia, esa parte la hizo feliz, dijo: yo no estaba loca, yo sentía que siempre había sido responsabilidad del Estado, y que la sentencia lo dijera. Y si ustedes buscan en las sentencias de la Corte Interamericana, dice: esta sentencia constituye per se una forma de reparación. ¿Por qué? Porque relatar la verdad que se ha negado en un texto, para mi gusto demasiado largo, 300, 400 hojas, rescata esa dignidad. Entonces el derecho lo hace, algunas sentencias lo hacen, y el reto es que el sistema integral lo haga en todas sus formas. Bueno, y la segunda razón por la que yo creo que hay esperanza, o que yo tengo esperanzas y más esperanzas, confianza en que esta relación es posible en los términos en que yo he dicho, es porque el arte, al vincularse con el derecho, ya lo ha hecho. El arte ha permitido reparar, el arte llegó al derecho. La Corte Interamericana, tuvimos oportunidad de hacerlo en un evento acá en esta misma aula, de pensar las conexiones entre el arte y el derecho a la reparación, y la Corte Interamericana, después de una evolución, porque al principio no fue así, en las primeras sentencias la Corte Interamericana se ceñía al texto, las formas de reparación son la indemnización y no más, y negaba
los pedidos de reparación a través de actos simbólicos. A comienzos o a finales, en el año 99, en un caso de Perú, la Corte por primera vez reconoce que la reparación mediante el arte se puede y ordena obras simbólicas y ordena hacer monumentos en honor de las víctimas, y entonces ahí el arte logró eso, hablarle al derecho y convertirse en una manera de reparación. Pero también el arte ha permitido construir memoria. Entonces, si el arte ha podido hablarle al derecho a la reparación y ha podido hablarle a la construcción de memoria, que es una de las facetas digamos, de los componentes de la justicia transicional, yo pienso que entonces el arte puede construir una verdad y que el arte y las expresiones artísticas pueden ser pruebas, indicios, indicadores y pueden ser fuentes para el derecho. Y la tercera razón es porque el arte ya lo está haciendo, no solamente en estos tres derechos, no quiero repetir lo que compartió con nosotros el profesor Jessy Reyes, hablaba de una cantidad de expresiones artísticas y culturales en nuestro país, y entonces el arte ya narra historias de violencia, cuenta verdades, es fuente de verdad y algo que tiene que ver con la verdad de nuestro país, narra dolores, narra historias de dolor. Entonces, en ese sentido, quisiera terminar compartiendo con ustedes un telar y les cuento dónde estaba ese telar. Este telar estaba en uno de los corredores de Naciones Unidas, en una exposición de telares que se llama Las Arpilleras, y esto es en Chile, y este telar relata el encuentro de los restos de las personas ejecutadas y desaparecidas en Leuquén o Leuquén, no recuerdo siempre con precisión el nombre. No Neuquén, Leuquén. Esto ocurrió en 1973. Entonces, fíjense, ustedes, digamos, uno ahí dice, ese se llama el hallazgo de los hornos de Leuquén. A ver, y entonces ahí nos cuenta que algo que después se supo, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese lugar, en ese horno, se quemaron vivas 15 personas que fueron secuestradas y llevadas a ese lugar. ¿Y por qué traigo esto? Porque esto en 1973 y 80 era impensable en Chile, pero en el año 2016 esta exposición está llevada a Naciones Unidas por el gobierno chileno, es decir, no llega por las puertas de atrás de Naciones Unidas, llega porque la representación de Chile en Naciones Unidas la lleva como una muestra de lo que pasó en Chile, y esta es una muestra muy grande de todos textiles y tejidos de estos que muestran historias, relatos, narrativas de dolor y de violencia en Chile. Entonces, esto nos habla, y yo como abogada podría decir, aquí hay un indicador de que hubo una cremación, de que esas personas se murieron ahí y encontraron esos restos. Entonces, creo que eso es posible, que el derecho vea eso como prueba y como fuente de derecho. Por supuesto, es un reto. Entonces, y culmino con algo que Yolanda y los organizadores por parte de la universidad me dijeron que por favor concluyera haciéndole una recomendación a la Comisión de la Verdad. Y el reto, bueno, perdón, que antes de terminar, que esto lo añadí oyendo el panel anterior. Creo que la reflexión de Gustavo y lo que nos cuenta Gustavo de cómo la jurisdicción especial pasó de decir los informes tienen que ser por escritos en las formas clásicas del derecho y darse cuenta que eso no lo podían hacer en el caso de la comunidad indígena, y de decir el informe también puede ser hablado, tejido, cantado. Entonces, el reto creo que es que la Comisión de la Verdad
haga eso mismo. Yo, digamos, eso era lo que había pensado, pero creo que ya no es tan novedoso porque Gustavo ya nos contó que eso lo está haciendo la jurisdicción, pero no dejo de decirlo, que estas expresiones puedan ser consideradas como pruebas de indicadores, de verdades, de narrativas, de hechos dolorosos, de hechos violentos, y que la verdad no se tenga que contar en audiencias o en testimonios, que son las formas clásicas, sino que sea cantada, hablada, dramatizada o cualquiera de las formas que el arte es tan creativo en contarnos y en enseñarnos. Bueno, muchas gracias por la paciencia.